Así que bueno, yo me siento muy honrado de estar aquí, pero he querido también unirme a ustedes esta tarde para compartir algunas inquietudes, ¿sí? Con respecto al COVID-19 en general, ¿no? A muchos virus que son en Sudamérica pueden ser considerados estacionales, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, este es un fenómeno que se está dando también aquí en Europa, justamente en Europa, en España precisamente donde estoy ahora, nos encontramos saliendo de la sexta ola del COVID-19. Imagínense ustedes, realmente los países europeos han sido golpeados fuertemente por la pandemia, sobre todo, como recordarán, Italia y España. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que ahora se ha notado en estos países de que la incidencia del COVID es menor de lo que actualmente es el virus de la influenza, ¿no? Acuérdense, el de la influenza es el del resfrío, la gripe, etcétera, ¿sí? Que también es un virus primo hermano del COVID-19 o SARS-CoV-2. Entonces, se está hablando mucho aquí en medios, y yo he estado haciendo un seguimiento de cuál ha sido la evolución de la pandemia aquí en Europa y por qué ahora que estamos entrando en el verano español, porque aquí está haciendo mucho calor, en Murcia hemos tenido días de 35 grados, aquí mismo en Madrid hay días de 30 grados o más, entonces, digamos que se está buscando una explicación científica de por qué este fenómeno de que ahora la influenza ataca más. Y hay una reflexión que yo hacía mucho antes, ¿no? De la pandemia, ¿no? Y es que a nosotros nos llamaba mucho la atención en América e incluso en Europa ver a los japoneses, a los chinitos, coreanos, es decir, a los turistas asiáticos siempre con mascarilla, incluso, como les digo, antes de la pandemia, eso nos era llamativo, nos causaba risa, ¿no? De ver a los asiáticos con mascarilla, pero bueno, es que justamente ellos siempre han estado muy alertas en el tema de la prevención de adquirir virus a los que ellos no están acostumbrados, ¿no? A recibir. Entonces, cuando ellos vienen o iban a América, ¿no? A Sudamérica y visitaban sobre todo el subcontinente sudamericano, ellos solían usar la mascarilla en prevención. Pero bueno, esto tiene su lado positivo y su lado negativo mirándolo en perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí en España se está hablando de que, si bien es cierto, la mascarilla fue una de las medidas más importantes para prevenir la propagación del COVID-19, por otro lado ha prevenido, o sea, ha evitado que entremos en contacto con otros virus que ya no son epidémicos, o sea, el COVID-19 fue una epidemia, sino que más bien son endémicos, es decir, que ya estamos habituados a lidiar con ellos, ¿sí? Como el virus de la influenza. Entonces, ¿qué pasa? Que la explicación que tenemos hasta el momento es que nuestro organismo ha perdido en estos 2 últimos años, ha perdido su capacidad de desarrollar defensas, ya no contra el SARS-CoV-2, contra el que incluso nos hemos vacunado, sino que contra el virus de la influenza. No estamos bien protegidos porque no hemos estado lidiando con el virus y es más, en muchos casos incluso hemos descuidado la vacunación contra eh, el virus de la influenza, ¿sí? Entonces, hoy en día, esa es la explicación que se da del por qué hay más contagios de influenza que del propio COVID-19. Está dejando de ser una preocupación. Entonces, aquí en España, por ejemplo, se han relajado mucho las medidas. Es decir, ya el uso de la mascarilla es opcional, tanto en lugares públicos abiertos como en los recintos cerrados. Es opcional, o sea, el que quiere la usa, el que quiere no. Y eso ha dado lugar que la mayoría de la gente pues no use mascarilla en ninguna parte, ya aquí es poco frecuente. Más bien a uno cuando anda con mascarilla por la calle como que lo miran un poco raro, porque ya esto se ha, digamos, ha dejado de regularse, digamos, queda a criterio de cada persona, y esta relajación de las medidas del uso de la mascarilla precisamente es lo que ha dado justamente lugar a una mayor propagación de la influenza. O sea, ya aquí después de 6 olas, como que el virus del SARS-CoV-2 está dejando de ser clínicamente peligroso, y más bien la gente está llegando más a los nosocomios, a los hospitales,
por el contagio por el virus de influenza, ¿sí? Más allá de que sea una época atípica. Porque aquí estamos en el verano europeo, entonces, por más que sea atípica la estación, sin embargo, los contagios se están dando, aunque se considera que esto es algo anecdótico y que no necesariamente va a ser así de aquí en adelante. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que en el Pacífico, ¿no? En Sudamérica, en el hemisferio sur, estamos entrando a la etapa invernal y eso significa que ya deberíamos estar tomando solo las medidas respecto tanto a diferentes virus como el neumococo, la influenza, etcétera. Y obviamente estas medidas también nos van a servir frente a la propagación del COVID-19, porque como siempre les digo, no debemos bajar la guardia. Y es más, leyendo los reportes que vienen de Sudamérica, ¿sí? Comparándolos con los que tenemos aquí en España, podemos caer en cuenta que es el mismo linaje del virus de la influenza, ¿no? Es decir, el tipo A, H3N2, es el mismo que se está propagando aquí en Europa y se está propagando también en Sudamérica. Entonces, esto quiere decir, pues, que la dinámica de estos virus, ¿sí? Su propagación, entiéndase, su propagación ha continuado en el tiempo, ¿sí? Se sigue dando. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer, no? Con respecto a esto, porque, digamos, efectivamente causa preocupación, a todos nos causa preocupación, sobre todo, ¿sí? Y ahí también ya hablamos un poquito más en específico de nuestra actividad, porque como ustedes saben, al relajarse también las restricciones en cuanto a los viajes internacionales, nuestros eventos presenciales comienzan a darse nuevamente, ya sean los eventos de motivación o las convenciones, los viajes, ¿no? de estilo de vida que la empresa normalmente suele organizar. Entonces, en este contexto hay algunas cosas que debemos tener nosotros permanentemente en cuenta, ¿sí? En primer lugar, todos los que viajamos, tener el máximo, las máximas medidas posibles. Por ejemplo, al subir en un avión, usar la mascarilla, así no sea un requisito, ¿no? Ya sabemos que algunos países incluso exigen pruebas antes de subirse a un avión, pero si nosotros vamos a subir un avión, aunque no fuera un requisito, deberíamos usar la mascarilla. Y cuando estamos en un país, ¿sí? Sea nuevamente de que sea una exigencia o no, el usar la mascarilla como medida preventiva, en la medida de lo posible deberíamos hacerlo, por lo menos cuando estamos en ambientes cerrados, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, como medidas cuando salimos de nuestros respectivos países, más allá de que obviamente, como les vuelvo a repetir, se nos exigen todavía en algunos países pruebas de diagnóstico negativas y se nos pide un esquema de vacunación completo, lo cual también obviamente es muy importante. Pero si ya hemos viajado, ya hemos disfrutado de un viaje y regresamos a nuestro país de origen, en primer lugar hay que ser autoevaluativos, es decir, hay que ver cómo nos encontramos, ¿sí? Si lo consideramos necesario, hacernos pruebas, si así lo consideramos convenientes, de manera que si se tratara del SARS-CoV-2 o COVID-19, pues evitemos la propagación. Pero no hay que caer en pánico también desde el punto de vista de, como les había dicho, los virus, de acuerdo a su ciclo de vida, ¿sí? O lo que le llaman los científicos su historia natural, al aparecer son más agresivos, ¿sí? Son más, lo que específicamente se llama, son más virulentos, ¿sí? Son más agresivos, se propagan más rápido y las enfermedades que causan también son más severas. Eso es algo normal. Entonces, esto provoca pues en ese momento, vamos a decirlo así, estamos en la etapa epidémica del virus, ¿sí? Hay muchos casos graves, se disemina rápidamente, no sabemos lidiar con ellos, que es lo que acabamos de estar viviendo. Pero una vez que este virus comienza a mutar y comienzan a aparecer variantes, estas variantes, por un lado, se hacen más fáciles de adquirir, o sea, se propagan más rápido, pero a su vez también comienzan a ser menos virulentas. O sea, las variantes que van apareciendo sucesivamente
van perdiendo agresividad y por lo tanto el mal que causan es menos severo. En otras palabras, la posibilidad de que cause una enfermedad grave es menor. De hecho, hoy se considera que solamente la infección grave del SARS-CoV-2 solamente se puede dar en personas de riesgo como inmunodeprimidos, obesos, etcétera. Las personas de salud promedio, que ya estamos con un esquema de vacunación de por lo menos 3 dosis, ya estamos prácticamente fuera de peligro, como les vuelvo a repetir y les vuelvo a recalcar, si es que no pertenecemos a algún grupo de riesgo representado por los inmunodeprimidos, por los obesos o los ancianos también, ¿correcto? Y es más, yendo un poco más allá, realmente la cuarta dosis de vacuna o segundo refuerzo, como le llamen en tu país, se recomienda solamente en esos grupos, ¿sí? Es decir, en los inmunodeprimidos, en los ancianos o en las personas obesas o que tienen algún otro factor de riesgo, alguna enfermedad base. Las personas de salud promedio, que ya tenemos las 3 dosis, o sea, las 2 básicas y el refuerzo, ya estamos bien protegidos. Si tenemos acceso a una cuarta dosis, bueno, podemos aplicárnosla, pero en realidad los estudios científicos demuestran que no hay gran diferencia. Por lo menos los últimos reportes que han aparecido nos demuestran que entre la tercera y la cuarta dosis el nivel de protección no aumenta significativamente. Pero si queremos estar más tranquilos, digamos, lo podemos hacer. Pero acuérdense, sí, de que no hay que caer en pánico porque las variantes que hoy están circulando en general son menos virulentas, es decir, su capacidad, su patogenicidad, o sea, la capacidad de causar una infección grave se va atenuando en el tiempo. Así que simplemente deberíamos nosotros tener un control importante en nuestra salud, hacernos una prueba si así lo requerimos, aislarnos, obviamente también tenemos nuestros excelentes productos a la mano, reforzar nuestra nutrición, prevenir el contacto con otros seres queridos, ¿sí? Simplemente para prevenir la propagación del virus, porque es lo que queremos, ¿no? Que el virus no se siga propagando en caso de haberlo adquirido. Y tomar estas medidas, bueno, si tienes un poco de fiebre, ya sabes, un antipirético, o sea, alguna variante del Panadol, etcétera, que lo hemos usado, o paracetamol, que lo hemos usado en todos los países, es más que suficiente. Entonces, no caer en pánico, reforzar nuestra nutrición y obviamente observar una cuarentena, un aislamiento adecuado hasta que los síntomas pasen. En realidad, eso debería ser suficiente. De hecho, los reportes que he escuchado, ya hablando también específicamente del Perú, es que los rezagos de la enfermedad, la transmisión de la influenza, por ejemplo, se está dando en personas mayores, en adultos, mayormente, ¿sí? En adultos, o sea, personas de 18 años en adelante, ¿sí? Es donde se han dado los brotes, claro, que son meramente anecdóticos desde el punto de vista que la influenza es una enfermedad con la que estamos acostumbrados a lidiar. Ya sabemos cuáles son las consecuencias y cómo tratarnos. Pero igualmente, sea la influenza o sea otro virus, observar las medidas, ¿no? Evitar la propagación. Creo que hemos adquirido un hábito súper positivo, que es el uso de la mascarilla para prevenir la propagación y en caso necesario, aislarnos, ¿sí? Y si los síntomas que estás experimentando no son unos síntomas específicos, vamos a decir, también tienes a la mano las pruebas de descarte de COVID, que hoy son muy accesibles y que te pueden dar rápidamente una confirmación o simplemente descartar de que se trate del COVID o no. Entonces, y otro consejo muy importante que nos está quedando de este panorama que estamos viviendo ahora, pues obviamente es no descuidar la vacunación contra la influenza y contra el neumococo. Hay personas que piensan que por haberse vacunado contra el SARS-CoV-2 o COVID-19 ya tiene protección contra otros virus respiratorios y no es tanto así. Si bien es cierto, hay cierto nivel de protección cruzada, es decir, que la vacuna del SARS-CoV-2 me puede proteger en cierta medida también contra la influenza o contra el neumococo, lo recomendable es tener nuestro esquema de vacunación completo. Así que si también podemos acceder a la vacuna de por lo menos la influenza, ¿no? Porque la influenza es el virus que está en este momento aumentando en prevalencia, pues bien, haríamos bien en vacunarnos, pero ya sabemos que
siempre para nosotros poder aplicarnos una vacuna tenemos que estar perfectamente saludables. Así que estas son las recomendaciones, queridos amigos, que yo les quería compartir, ¿sí? Entonces, evitemos la propagación del virus, utilicemos las medidas que ya conocemos como el aislamiento, o sea, hay sospecha de contagio, el uso de la mascarilla, dejar de salir en los días en que ya sabemos que estas nuevas variantes requieren solamente 7 días de aislamiento, y acudir al médico, bueno, en caso de que los síntomas pues vayan progresando, vayan escalando. Así que mucha tranquilidad, estemos obviamente atentos también a las noticias que van apareciendo, las actualizaciones como esta, que nos dan una mejor idea de lo que estamos atravesando, porque si bien es cierto, se ha avanzado mucho en el control de la pandemia del COVID, la lucha no ha terminado todavía. Así que ese es el consejo que les quería dar esta tarde. Saludarlos a todos desde aquí, desde la Madre Patria, y ya en una próxima reunión les estaré comentando las novedades que hay aquí respecto a los probióticos y sobre una serie de noticias importantes, ¿no? Para nuestro quehacer en el mundo de los nutracéuticos. Así que muchísimas gracias por su atención, les agradezco la invitación que me han hecho para esta reunión y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.